Hola, es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a explicar un poquito lo que son las actividades integradoras. En esta ocasión, la actividad integradora 5, el relato del módulo 2 de la información al conocimiento de la semana 3. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Para ello me estoy apoyando de una presentación, la cual estoy compartiendo en este momento. Bueno, vamos a ver un poquito las instrucciones de la actividad por si hubiera alguna duda. Ustedes pudieran revisar este video tutorial y hacerme llegar aquellas preguntas que tengan al respecto. Esto desde mi perspectiva personal y desde el seguimiento de la rúbrica y las instrucciones explicadas en la actividad integradora. Ustedes los encontrarán dentro de la plataforma en la actividad integradora 5, ahí bien expresadas. Yo de igual manera comparto la plantilla con la portada y todas las indicaciones ahí solicitadas. Muy bien, pues en esta ocasión tendremos que elaborar un relato. En esta semana trabajaremos tres tipos de texto diferentes, dentro de ellos el relato, ya alguno que en cierto sentido estuvo trabajando pero sin conocer así la estructura propia, pero se trabajó desde la semana 1, un poquito con una historia personal de vida. En esta ocasión ya con mayor conocimiento en cuanto a la estructura del mismo y cómo se debe elaborar, en base a los recursos de la semana, pues ustedes deberán generar un relato de manera oral y de manera escrita en base a alguno de los textos ya propuestos dentro de la actividad integradora 3. Nuevamente se nos compartirá el enlace, este corresponde al texto del Principito o La noche boca arriba. Entonces la finalidad de esto es que ustedes lo comprendan ampliamente. Obviamente el tema del relato es, bueno, ustedes van a ir conociendo que cada tipo de redacción tiene sus características. De repente podemos llegar a confundir un poquito el tema de la reseña, el resumen, el relato. Pero en este caso, sí, desde aquí nos podemos dar cuenta de una diferencia. No se nos da una gran cantidad de tipos de textos, sino se nos está enfocando a los géneros literarios. ¿Podríamos usarlo en otro tipo? Sí, pero aquí la finalidad de este tipo de redacción es que se esté platicando o se esté contando un hecho o un acontecimiento. Habrá ciertos géneros o tipos de textos que no podrán aplicar en este sentido en el tema del relato. Entonces, ya yo había comentado en algunos ejemplos, hay algunos booktubers que pueden hacernos un resumen de un libro, pueden hacernos un relato del libro o también pueden compartir una reseña crítica del libro. Nuevamente pues hay que tener comprensión de las características de estos textos para poderlos distinguir, pero se nos recomienda que nos imaginemos que somos videoblogueros y la final de esta actividad pues consiste en que las personas, quienes son sus seguidores, pues se motiven o se interesen en generar la lectura del determinado libro que ustedes están compartiendo, que debe ser, eso sí, específicamente o El Principito o La noche boca arriba. Cada uno tiene una extensión diferente. El Principito es un libro mucho más extenso, lo cual también da más posibilidades de tomar algún fragmento del mismo y hacer su relato en base a ese fragmento. Mientras que La noche boca arriba pues sí es una obra más concreta, más un cuento más breve. Ambos son cuentos, entonces ahí sí a lo mejor tenemos que ser un poquito creativos en cómo lo vamos a presentar para que sea algo diferente. Tomado de lo mismo obviamente, pero que cambie un poquito la forma de presentación. Pero bueno, ya será decisión de ustedes. Entonces, ya que hemos seleccionado, hemos generado o estamos generando la lectura y análisis de nuestro texto, se nos pide que comencemos este análisis partiendo de la identificación de algunos elementos dentro de ese relato que ustedes van a elaborar. O para que ustedes lo puedan elaborar, hay que generar la identificación de estos elementos. El tema, el título, el narrador y el inicio. Esto no es en base, o tiene que ser en base a lo que ya está hecho o de lo que estamos haciendo nuestro relato, que sería el texto original, por lo cual pueden cambiar. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el tema, ese podemos abordarlo, por ejemplo, cuál es el tema del libro o cuál es el tema del relato que vamos a abordar nosotros. Por ejemplo, podríamos hablar del libro de Macbeth, donde el tema en general del libro es la traición, pero también si nos vamos a enfocar a una parte del texto, podríamos hablar de qué se está mencionando en este fragmento del texto, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que podemos encontrar distintos secciones o relatos dentro de una historia. Entonces, digamos que podemos poner de preferencia lo que sería el tema en general del libro para encuadrarnos, ¿no?
En este caso, Maxwell, pues sería la traición. En cuanto al título, ¿cómo nombrarás tu relato? Bueno, aquí nuevamente no debemos de mencionar un título diferente del texto porque será un relato propio. Entonces, esos datos los podemos encontrar, inclusive podríamos analizar el texto original, pero aquí ya son estos elementos de nuestro relato en particular, no del texto en general. Entonces, ¿cómo lo nombrarían? Digamos, yo le pondría la última batalla, ¿no? Porque dentro de esta obra de Maxwell al final hay una batalla muy interesante, parte final del libro, entonces pondría la última batalla. Luego, el narrador, nuevamente, ¿en qué se está narrando? ¿Cómo lo quiero presentar yo? Yo puedo ponerlo en narrador omnisciente, protagonista o testigo. Y eso va a influir en la forma en la que yo lo voy a ir platicando, ¿no? Luego, el inicio, ¿cómo vamos a iniciar nuestro relato? ¿Cuál sería la frase inicial? De repente ponemos una frase y a la hora de la redacción no la mencionamos. Entonces sí es importante que esa frase con la que ustedes quieren dar inicio la presenten en su texto y en su tabla. ¿Sale? Por ejemplo, yo decía que es la batalla final, entonces podría comenzar como el último día en que se encontraron el rey impostor y los caballeros, no sé. Esa es mi frase de inicio. Entonces ustedes de igual manera tendrán que colocarla y comenzarán así su relato. Ojo, no es necesario que sea, puesto que ustedes se van a presentar en el relato oral como youtubers, no es necesario que sea la frase de introducción en ese sentido, porque a lo mejor van a dar su nombre y algunos otros datos. Entonces, más bien ya explícitamente del relato como tal. Bueno, nada más desarrollo esos elementos que he mencionado aquí en la presentación. ¿Qué se me pasa? Bueno, en cuanto a el relato, sí es importante cuidar, incluir los apartados que le corresponden, cuidar su estructura, la introducción, el desarrollo y el cambio o final. Muy bien, en este caso, bueno, precisamente se nos pide que hagamos un ejemplo. Bueno, no que hagamos un ejemplo, que pongamos el relato como tal. Entonces yo voy a tomar este relato como ejemplo de Andrés Fornés, Matar y Morir. Su relato breve, si se fijan, este es el texto con algunas pequeñitas modificaciones en cuanto a los marcadores textuales, puesto que se nos solicitan y puesto que ustedes son quienes van a generar el relato, o sea que no va a ser el relato tomado literal del texto, sino que ustedes lo van a hacer unas pequeñas adaptaciones. Entonces ustedes van a poder añadir esos marcadores, ahorita lo voy a mencionar, pero yo aquí ya lo tengo con los marcadores que yo añadí y algunos cambios para evitar algunas palabras antisonantes. Entonces, aquí me voy a pasar, no voy a dar lectura para no llevarme demasiado tiempo. Ustedes pueden pausar la sesión, el video y generar la lectura del texto para entender un poquito lo que comentaremos más adelante. Muy bien, ya que generamos digamos que sí, ya que tenemos nuestro texto escrito, vamos a tener que hacer alguna identificación de algunos elementos. Para ello deberán de usar la herramienta de comentarios de Word y identificando lo que son los elementos del relato que permiten asombrarnos. Alguna parte del texto que dices, esta frase, estas palabras me dan así como que despiertan una impresión en mí. También deberán identificar párrafos que contengan marcadores textuales. Para ello hay que identificar cuáles son los párrafos de introducción, cuáles son de desarrollo, cuáles son de cierre y qué marcadores textuales encontramos en ellos. Y que a su vez cumplan con esa función en el texto. O sea que si yo estoy diciendo que es la introducción y veo que el marcador pues no, como que no suena a introducción, de hecho lo vamos a ver un poquito en este ejemplo porque como tal pareciera que el relato no inicia ahí, o sea, como que está a mediación de la historia, pero bueno, eso ya depende un poquito del autor. En el caso de ustedes, como ustedes son los autores, pues no habrá gran complejidad. Luego, los indicios, es decir, aquello que nos permita deducir qué viene a suceder posteriormente. Obviamente son relatos cortos y rápido, con una ojeada más o menos nos damos cuenta de la historia como tal o lo que sucederá, pero en este caso vamos a imaginar que pues vamos leyendo así como va apareciendo el texto y a partir de esto podemos generar algunas deducciones, podríamos decirlo. Bueno, voy a ejemplificarlo. Para ello voy a emplear el mismo texto. Bueno, antes de pasar al archivo de Word,
Lo veremos aquí y luego pasaremos nada más para explicar lo que es el uso de la herramienta de marcadores textuales. De igual manera compartiré algunos tutoriales, pero y en la actividad integradora encontramos algunos, pero bueno, aquí voy a explicar de manera simple. Se fijan, yo añadía una clasificación en cuanto a un color o alguna característica, subrayado en negro o con color. Entonces, veamos, hay que mencionar primero aquello que son elementos de asombro. Entonces, para mí en lo particular, yo podría decir que de pronto movieron unos matorrales y apareció una figura humana tambaleante. Para mí eso me genera asombro. Entonces, vamos a regresar. Podríamos decir que como es un texto muy breve, pues no tenemos que poner tantos elementos de asombro, bastaría con uno. Luego, en cuanto a párrafos que contengan marcadores textuales, bueno, los marcadores textuales creo que los vimos, no sé si en la semana 1 o 2, no recuerdo muy bien, pero esos elementos ustedes los van a encontrar aquí con esa característica, perdón, como había mencionado, subrayado en blanco. Bueno, de hecho los marcadores textuales no aparecían, yo los marqué nada más los que estaban, pero ustedes tendrán que añadirlos puesto que el relato lo generan ustedes. Entonces yo aquí, para no confundirlos, nada más resalté los que están, que en este caso era paulatinamente, y como párrafo de conclusión ni se había dado cuenta de cuándo comenzó a llorar. Así que ustedes cómo lo harán, ahorita vamos a ejemplificarlo en el archivo de Word. Pero bueno, hay que identificar esos marcadores textuales. ¿Cuáles puse yo? A continuación, después de esto. Si se fijan, a continuación es un marcador textual que podríamos decir que es como de desarrollo. Sin embargo, puesto que nuestro relato está así estructurado, no podríamos iniciar un relato sin una introducción. Entonces aquí hay que identificar qué elementos nos podrían servir como introducción. O como ustedes serán los redactores, pues podrían comenzar inclusive añadiendo alguna parte anterior, aunque en el texto original no era, pero bueno, en el texto de ustedes va a ser muy diferente, no es el caso de este relato. Bueno, y por último habíamos dicho algún elemento de indicio, no, perdón, sí, y si gritaba pidiendo ayuda, es otra frase que yo considero que nos puede decir que pudiera suceder o nos puede preparar para lo que va a suceder. Entonces aquí da opciones que, y si grito pidiendo ayuda, y si me escuchan los enemigos y me remataban, bueno, es parte de la incógnita del mismo personaje de que puede suceder si lo hace o no. Muy bien, vamos a continuar. Entonces para ello bueno, ya después tendremos que hacer el análisis de nuestro relato, perdón. Sin embargo, voy a tomar el ejemplo que había considerado. Para ello, bueno, me voy a brincar la plantilla. Esas son las instrucciones. En la plantilla las encontraremos muy claramente. Pero vamos a usar el texto que habíamos tenido aquí. Ustedes igual pueden ir resaltando sus elementos. Igual como ustedes van a generar el relato, ustedes pueden separarlo en los párrafos para que sea más sencillo. Un párrafo regularmente toca una idea central, entonces digamos que aquí yo traté de dividirlos de tal manera que sea más sencillo identificar cuáles corresponden a la introducción. Por ejemplo, hay diferentes formas de que ustedes presenten estos elementos que se nos solicitan. Nos dice en primer lugar que identifiquemos los párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre. Entonces, en este caso hay que identificar esos tres párrafos y ya resaltar los marcadores de una u otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la forma regular es irnos aquí en el menú superior. Tenemos distintas opciones, regularmente se encuentra en inicio, pero para poder añadir esos marcadores textuales, la recomendación será dar clic en revisar y nuevo comentario. Se fijan, aquí ya les aparecerá lo que ustedes donde pueden añadir ese comentario y escribir, que sería en este caso párrafo de introducción. Aquí mismo pueden poner cuál es el marcador textual que ustedes identificaron. Obviamente yo decía no corresponde porque a continuación es un marcador de introducción. Pero esto es porque el relato así es, así se presenta y yo no lo estructuré, ustedes lo van a escribir. Entonces en ese caso no habrá problema porque ustedes podrán poner un párrafo explícitamente de introducción. Yo estoy tomando el relato casi literal, nada más identificando algunos elementos. Pero bueno, en este caso ustedes también podrán, si así lo desean, otra opción sería para resaltar el marcador textual, lo cual sí es importante. Sería por ejemplo ponerlo en negritas
Y ya, con eso ya estaría identificando el párrafo de introducción con su marcador textual. Ahorita les explico cómo eliminar un marcador textual o un comentario. Entonces, supongamos, ya tengo en el primer párrafo que es introducción, el segundo párrafo hay que resaltar, bueno, has dicho los siguientes donde se encuentra el desarrollo. Yo podría decir que hasta aquí se encuentra el desarrollo. Igual lo selecciono, puedo dar clic derecho también. Esa es otra forma de poner un marcador textual. Bueno, ahorita si ustedes se dan cuenta estoy usando la aplicación de Word en línea, entonces eso hace que se vea un poquito diferente el formato del Word, pero funciona prácticamente igual, nada más que no sé por qué mi mouse no quiere abrir con el clic derecho, pero ahí también les dará la opción de añadir comentario de igual manera. Entonces vamos a hacerlo así y ya yo le pongo ahí este desarrollo, no sé, bueno, aquí nada más voy a poner unas letras porque este lo voy a eliminar una vez de haberlo hecho. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor no era así como lo quería hacer. Entonces, ¿cómo le hago para eliminarlo? Bueno, igual podemos dar clic derecho y eliminar comentario, o en este caso aquí nos aparecen un menú y podemos dar clic y nos damos la opción de eliminar hilo y se eliminará. ¿Sale? Muy bien, inclusive podemos añadir un comentario dentro de un texto que seleccionamos ya como comentario. O sea, seleccionar dos veces un mismo apartado. Por ejemplo, aquí yo selecciono esto como desarrollo. Es importante que sí seleccionemos todo lo que corresponde al desarrollo. Y seleccionamos nuevamente alguna parte que, por ejemplo, bueno, aquí ya hubiera sido más práctico haber seleccionado antes esta situación, ¿verdad? Que es el marcador textual. Pero nada más estoy poniendo el ejemplo de que igual podemos en el marcador textual. Y ya. Con eso se guarda y se envía igual, ¿sale? Bueno, yo lo elimino. Luego continuamos. Espero no entretenerme demasiado. Ya. Vamos a continuar. Bueno, vamos aquí en la plantilla. Se las comparto. Esto es lo que yo siempre les comparto también, para que ustedes no tengan alguna complicación o les falte alguna de las instrucciones. Ya vamos hasta este elemento. Luego nos pide, ahora sí como habíamos dicho, en el punto 4, analiza tu relato, revisa ortografía. También puedes pedirle a alguien más que lo lea para ver si se entiende correctamente, si es necesario modificar algún aspecto o no sé. Entonces, sí, les despertó el interés también, ¿no? Entonces nos dice ya posteriormente podemos hacer alguna modificación. Si vemos que algo no está bien, lo podemos corregir. Y ahora sí, vamos a hacer la grabación de nuestro audio, ya sea en video o en audio, del relato de manera oral. Yo les voy a platicar, a ver, déjenme ver dónde dejé. Como les comentaba, hay distintas... eh, bueno, voy a regresar la pantalla al texto. Aquí les voy a compartir. Hay muchos youtubers que van a poder encontrar en internet. Yo les comparto en este caso de Literary Compass, esta jovencita duranguense que se dedica a hacer reseñas o relatos de algunos libros. Entonces ustedes pueden encontrarlo y ver cómo lo podrían hacer como ejemplo. Bueno, ahora sí volvemos a la presentación. Vamos a regresar un poquito. En cuanto a nuestro relato oral, hay que cuidar el tiempo de extensión, que no sea mayor a 3 minutos y prácticamente, a ver, déjenme ver si ya sería todo con las instrucciones. Nada más hay que cuidar pues que lo compartamos de manera correcta a través de una plataforma en la nube, que compartamos el enlace de manera correcta, que cuidemos algunos puntos que precisamente se nos solicitan. Ahí en la plantilla o en las instrucciones se nos explicaba un poquito qué cosas debemos contemplar en cuanto a nuestro relato oral. Entonces eso corresponde a bueno, cuidar la extensión, añadir la liga y pegarla en el final, al final. Verificar que funcione correctamente y por último tenemos que generar esa redacción de 5 a 10 líneas donde vamos a verificar que se identifiquen correctamente las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Esto ya lo hemos estado trabajando, entonces es importante que no hagamos una lectura literal del relato. Si bien el relato es como una adecuación para las personas que no pueden escuchar, pero sí es importante que también pues sea un poco diferente para que podamos distinguir las diferencias entre una forma de expresión y otra. Bueno, pues agradezco mucho su atención, me despido esperando que tengan una buena comprensión de la actividad y si no, pues que me compartan cualquier duda que surja. Gracias.